todos. Vamos a empezar con una oración. Los estaba saludando, entonces no quiero dejar y omitir el saludo. Vamos a hacer una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, en esta charla, conversación, todo parta de ti como su fuente y llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Hoy día vamos a tocar un tema muy actual, muy candente, de la coyuntura, y por tanto, como ocurre usualmente cuando uno conversa o analiza estos tipos de acontecimientos y de hechos, no hemos tomado todavía la distancia y por tanto muchas veces todavía las pasiones, las emociones, los deseos están muy a flor de piel y por tanto hacen que hablar de estas cosas no sea sencillo. Algunos me decían, no conviene hablar de esto. Hablemos de otras cosas, la gente está muy polarizada. Pero nosotros pensábamos y conversábamos y intercambiábamos y decíamos, pero si es que cuando las cosas son difíciles, no hablamos de los temas difíciles y nos ponemos, entre comillas, en lo cómodo, podemos estar pecando de omisión. Porque claro, cuando nosotros desarrollamos estos temas, tratamos de tomar distancia de nuestras propias opiniones y tratamos de apoyarnos en el único que es fundamento para todo lo que en realidad tenemos que hacer en toda nuestra vida. Y por eso es que esta charla tiene por título La política y la fe. No dice la política o la fe, sino la política y la fe, y a quién debemos seguir. Y entonces eso implica, del mismo título, que no estamos en esas visiones, diríamos, intimistas, de creer que somos espíritus puros, ángeles, y que las cosas de este mundo, las cosas temporales, las cosas pasajeras, son ajenas a nuestra fe, porque Jesucristo se ha encarnado. Entonces, no es nuestra perspectiva, que es la perspectiva de la Iglesia, porque nosotros no tenemos una perspectiva distinta a la perspectiva y a la enseñanza del magisterio de la Iglesia, es que nosotros, los bautizados, los católicos, tenemos que intervenir en medio de este mundo sin ser del mundo, pero para que el mundo se transforme. O sea, no somos del mundo, entonces, del mundo. No soy del mundo, estoy en el mundo, soy enviado al mundo, pero sabiendo que las realidades pasajeras son eso, solo pasajeras. Y que esas realidades pasajeras, en tanto que no nos conduzcan al destino al que estamos llamados, pueden hacernos tropezar. Y la política podríamos decir que es una gran piedra de tropiezo, porque baste recordar en la revelación, en los evangelios, que nuestro Señor Jesús fue sometido a juicio religioso y a juicio político por las criaturas humanas, Él siendo Dios.
El juicio religioso en el Sanedrín y el juicio político ante Pilato, que a pesar que no encontró culpa, lo sometió a la grita de la plebe. Y la plebe, manipulada, gritó: crucifícalo. Y entonces nosotros, esa enseñanza que no está puesta al azar, la tenemos que tener presente. Nosotros estamos además realizando este tema a portas de celebrar la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, que celebraremos este domingo que viene. Y que justamente nosotros en nuestra fe reconocemos que hay un solo Rey. Jesucristo le va a decir a Pilato, cuando le pregunten ese diálogo: ¿así que tú eres Rey? Jesucristo le va a decir: para esto he nacido, yo soy Rey. Pero mi reino no es de este mundo. Sin embargo, nosotros, que somos los bautizados, nosotros hacemos presente el reino de Jesucristo en el mundo porque Él tiene que reinar en nosotros. Y entonces, hablar de la política y la fe en medio de la reciente coyuntura y el subtítulo de a quién seguir, lo hemos colocado pensando justamente quién está reinando en nuestros corazones. ¿A quién estamos siguiendo? ¿En quién tenemos puesta nuestra confianza y nuestra esperanza? Referir los hechos recientes, por todos conocidos, puede resultar un tanto repetitivo, pero sin embargo quisiera caer en esa repetición para poder ubicar los temas que vamos a proponer a su consideración. Y lo primero es que nosotros recientemente, el lunes de la semana pasada, si no me equivoco, fuimos testigos de cómo el Congreso de la República, con una votación de 105 congresistas, declaró la vacancia por incapacidad moral del presidente Vizcarra. Y que a partir de esa decisión del Congreso se suscitaron una serie de reacciones de rechazo a esa decisión y que terminaron el sábado pasado con segundo día o tercer día, no sé exactamente, pero diríamos en medio de estos reclamos, principalmente juveniles, en las calles de nuestra ciudad y en otros lugares, con la muerte de 2 jóvenes. Y a partir de ahí se suscitó la renuncia del presidente del Congreso, que había asumido ante la vacancia del presidente Vizcarra la presidencia de la República. Subsecuentemente, al día siguiente, el presidente del Congreso renuncia, es elegido el día lunes una nueva mesa directiva y el día martes juramenta el nuevo presidente de la República que asume que fue el presidente de la mesa directiva del Congreso que había elegido ese mismo Congreso, con menos votos que los que eligieron a Merino. Y el día de ayer hemos visto ya la juramentación de los ministros que acompañan al actual presidente. Y entonces tenemos que tratar de, a la luz de la fe, ver cómo esta dinámica política y la política en general se relacionan con nuestra fe y nos pueden afectar y nosotros podemos ser arrastrados por pasiones si es que no tenemos vigilancia de cómo éstas afectan a la persona humana. La teología es el estudio, la comprensión de todas las realidades
a partir de Dios, para nosotros de Jesucristo. Y San Agustín desarrolló lo que se conoce como la teología de la historia, es decir, tratar de entender a la luz de nuestra fe los acontecimientos de la historia y por supuesto incluidos los políticos. Y San Agustín nos da las claves hermenéuticas para entender las realidades presentes como las que hemos vivido recientemente en la actual coyuntura. Y nos dice San Agustín en su libro La ciudad de Dios que ese devenir histórico se realiza a partir de una confrontación que se da al interior del corazón de cada persona, de las familias, de los pueblos, de los países en el mundo, porque se construyen dos ciudades. La ciudad de Dios, que se construye a partir del amor de Dios sobre todas las cosas, hasta la negación de nosotros mismos, y la ciudad del mundo, que se construye a partir del amor a nosotros mismos, hasta la negación de Dios. Y esas ambas ciudades se construyen simultáneamente. Pero claro, no son edificaciones físicas, no son edificios, no se refiere a eso, sino se refiere a cómo los seres humanos tenemos que decidir a quién seguir. A Satanás, que impulsa la edificación de la ciudad del mundo, o a Jesucristo, que nos llama a edificar la ciudad de Dios. De alguna manera eso está referido también en el libro del Apocalipsis que hemos empezado a leer justamente este día lunes en las ferias de la misa de este domingo 33º, se extenderá por las ferias del domingo 34º. Y en el libro del Apocalipsis se nos hablan de los 4 jinetes del Apocalipsis. Y se mencionan 4 jinetes. Uno es el jinete blanco, otro es el jinete negro, otro es el jinete rojo y el cuarto es el jinete amarillo. El jinete blanco con caballo blanco representa a Jesucristo, el amor de Dios manifestado en Jesucristo, en su pasión. Porque ese jinete va a alcanzar la victoria y nos va a mencionar en la parte final del Apocalipsis, cuando ese jinete blanco, que al principio se presenta con vestiduras blancas, se nos va a decir que ya en el momento de la batalla final está con vestiduras blancas pero con un manto de sangre. Es Jesucristo, su pasión. La pasión de Jesucristo es la manifestación del amor de Dios. Y el amor de Dios está unido al perdón, se manifiesta en la cruz. Y nosotros, los bautizados, estamos llamados a que sea la pasión de Cristo, es decir, el amor quien nos mueve. Pero en el mundo, estando nosotros en el mundo, tenemos el acecho de los otros jinetes. El jinete negro representa, tiene una balanza en las manos, representa la justicia humana. Porque el ser humano desea justicia. La justicia social es uno de los temas que se proponen en la esfera política, de las políticas públicas. Y entonces hay una justicia que promueve ese jinete negro, que no es Jesucristo, es contrario a nuestra fe. Además hay un jinete rojo, que promueve el odio, no el amor, la violencia, la guerra. Diríamos, ese jinete parece que inspira a los que creen que la violencia es la partera de la historia, a los que creen que la lucha de clases es la manera de resolver los problemas, o esa frase un poco más coloquial, más criolla, que a quien no llora no mama. No corresponde al amor de Dios. Esa es una pasión distinta que promueve la violencia. Hay otra tercera pasión que no es de Dios y que también es contemporánea y actual, es la del jinete amarillo.
que es el miedo ante la enfermedad y la muerte. Y entonces, como nosotros vivimos en un tiempo de pandemia, donde durante más de 9 meses se nos está advirtiendo de las medidas de bioseguridad, de los riesgos de enfermar y de morir, se han generado también muchos temores, muchos miedos. De eso hemos conversado en ocasiones anteriores en este mismo espacio. Y entonces nosotros tenemos que examinar, porque en la edificación de la ciudad del mundo, que se basa en el amor a nosotros mismos hasta la negación de Dios, esos otros jinetes van a mover nuestras pasiones. Y claro, si nosotros no estamos advertidos, podemos fácilmente ser engañados. Y entonces ese es un primer punto que me parece es importante recordar, apoyado en el magisterio de la Iglesia, en los padres de la Iglesia, en San Agustín, y en lo que nos dice la Escritura, el último libro de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis. Muy oportuno y necesario de tener en cuenta. Pero también veíamos nosotros en el libro del Apocalipsis justamente el día de ayer, cuando en este pasaje que se nos mostraba la liturgia celestial, se nos mostraban a estos 4 vivientes, así le llama el libro del Apocalipsis, que tienen aspecto de león, aspecto de novillo, aspecto de águila y aspecto de hombre, que representan a los 4 evangelistas. Es decir, el de águila a Juan, el de hombre a Lucas, el de novillo a Mateo y el otro a Marcos, León. Y dice que estos seres vivientes, estos vivientes tienen ojos por dentro y por fuera. Y lo que se nos está diciendo es que para nosotros podernos conocer, para nosotros poder reconocer nuestras intenciones, nosotros necesitamos ser iluminados en la fe y acoger la revelación, es decir, los evangelios. Y entonces, con esos elementos, vamos a tratar de analizar la coyuntura. ¿Y qué ha significado este periodo reciente? No tanto para juzgar el pasado, sino para aprender por qué hechos de ese tipo, con diferencias de actores, de circunstancias, de motivaciones, se han desarrollado varias veces en nuestro país y en el mundo. Y si es que nosotros no nos detenemos en algún momento para meditar sobre estas cosas, podemos simplemente dejarnos llevar por una sensación o impresión meramente emocional de, entre comillas, resultado positivo, resultado negativo, simplemente subjetivo, pero no ser iluminados a la luz de la fe. Y por eso es que proponemos este tema. Vamos a dar un paso más. A la pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se han dado todas estas cosas? Se puede responder de 2 maneras. Desde una perspectiva meramente sociológica, política, diríamos, de coyuntura, de actores enfrentados en situaciones de conflicto entre el poder ejecutivo, el poder legislativo, la participación de los medios de comunicación, de los jóvenes en las calles, y todo lo que podríamos ir enumerando adicionalmente, pero esa explicación o el entendimiento con esos elementos es insuficiente justamente por lo que nos dice San Agustín. Pero además es insuficiente porque presupondría creer que esto es algo exclusivamente local.
y que no se dan situaciones análogas en la esfera micro, diríamos, en nuestra vida personal, familiar, y tampoco se dan situaciones análogas en otras realidades, en otras partes del mundo. Y entonces, eso creo que empobrecería nuestra comprensión. Porque si nosotros nos limitamos a ver como el problema de Merino, Vizcarra, ¿cómo se llama? El actual Sagasti, y la señora que no logró ser elegida, entonces nos quedaríamos en una visión incompleta. Claro, esos datos personales lo que permiten es encontrarle, digamos, lo singular de la experiencia local, nacional, que obviamente tiene cosas en común con las otras realidades, pero no es idéntica exactamente. Pero reconocer qué cosas hay en común sí creo que puede ayudar. Y me voy a referir a un punto que es cómo las ciencias políticas en el mundo, no recientemente, sino ya hace algunas décadas, vienen analizando lo que se está produciendo, especialmente en las llamadas democracias occidentales, de la que nuestro país, por supuesto, es parte, porque nosotros vivimos en un régimen que tiene esas características. Y entonces se habla de que en el mundo se vive una crisis de representación en muchos lugares. Las democracias actuales, en esta etapa de la globalización, en esta etapa de expectativas globalizadas, en esta etapa de muchas frustraciones por las desigualdades que existen y por la hiperconcentración de recursos, se afecta principalmente en el nivel político representativo. Es decir, la gente culpa de los problemas a los políticos. Entonces, en el mundo, los políticos se han convertido en el chivo expiatorio. Todos los problemas que enfrentan de naturaleza social, política, económica, los países principalmente se les indican a los políticos y en consecuencia los políticos tienen una crisis de representatividad porque los ciudadanos en los regímenes políticos consideran que esos políticos no están haciendo bien su trabajo, no están preparados, no están calificados, no nos representan. Y eso se está dando en el mundo entero. Ahora, cabe la pregunta, esa explicación que se propone desde las ciencias políticas, que es asumida por los medios de comunicación global, ¿es verdadera? ¿Explica todo? ¿O es simplemente una explicación incompleta? Otro punto a agregar. En relación justamente a esa situación de la crisis de representatividad dentro de los problemas actuales a nivel mundial, se señala que uno de los problemas es la corrupción. Entonces, se dice que el problema de los políticos y del sistema político, de las democracias representativas, se ve agravado por los escándalos de corrupción y por decisiones de los políticos que favorecen a grupos e intereses económicos particulares vinculados a los propios actores políticos. Dicho de manera más sencilla y más breve, es decir, ser político es un negocio, una forma de ganarse la vida y de enriquecerse. Entonces, los políticos son los culpables. Y ese discurso, ese relato, se repite en todos los países, en todos los lugares. En algunos lugares esto es, digamos, más creíble, en otros lugares menos, pero los medios de comunicación que supuestamente realizan la vigilancia del comportamiento político
son los que señalan estas cosas. Otro punto adicional, desde esta perspectiva, digamos, humana, sin Dios. Otro punto que se menciona, o mejor dicho, que no se menciona siempre, es que muchas veces estos políticos tienen su soporte en los medios de comunicación. Porque como los ciudadanos toman distancia, los que determinan que los políticos sean aceptados o no sean aceptados son los medios de comunicación. Entonces, lo que define, digamos, el que un político sea buen político, entre comillas, o mal político, es la opinión de los medios de comunicación que a su vez forman la opinión pública. Entonces, la concentración y el enorme poder que han adquirido los medios de comunicación los convierte en los jueces por encima incluso de las instituciones formalmente establecidas en los estados para dirimir acerca de estas realidades. Pero muchas veces estos políticos, conscientes de esa situación, pactan con los medios de comunicación a través de distintas maneras, entre comillas, de incentivos económicos. Y los medios de comunicación, de alguna manera, ejercen presión como, entre comillas, su mini marcha a través de las noticias que sacan y según eso van negociando cómo seguir obteniendo sus incentivos económicos para poder cubrir sus ingresos y expectativas, no de los que trabajan en los medios de comunicación solamente, sino principalmente de los empresarios que son dueños. Pero además, en Latinoamérica, incluido el Perú, en las últimas décadas se ha ido formando, en las últimas 2 décadas con más precisión, una modalidad de vínculo entre los gobiernos, los medios de comunicación y grandes corporaciones que, entre comillas, son los que aseguran la gobernabilidad. Pero estas empresas, tanto las corporaciones, por ejemplo, las empresas brasileñas, por todos conocidos, y los medios de comunicación, y no me refiero solo al Perú, establecen con los gobiernos acuerdos que de alguna manera, como algún personaje público en nuestro país llegó a decir, ponen y sacan gobernantes, porque tienen el poder para que eso se realice. Y esta persona complementaba diciendo, ganan o no elecciones, porque estos medios de comunicación trabajan en mancomunidad con empresas encuestadoras. Y entonces vemos que esta crisis de representación en realidad no explica, porque no enuncia estos otros procesos, diríamos, poco transparentes, no sujetos a la fiscalización pública, que se realizan principalmente a través de los medios de comunicación y que cuando los espacios institucionales de fiscalización en los gobiernos, en los estados, así lo quieren realizar, estos son bloqueados. Me refiero específicamente a por qué no prosperan la labor, digamos, fiscalizadora que están llamados a cumplir los congresos, las cámaras de representantes. Y eso en el Perú es flagrante, porque el actual Congreso ha sido elegido hace menos de 2 años. Y luego de que otro Congreso anterior fue cerrado por el Ejecutivo. Y ese nuevo Congreso es el que con 105 votos ha aprobado esa primera vacancia y ha elegido también a los 2 sucesivos congresistas que han asumido la presidencia de la República, uno por pocas horas, pocos días, y el otro que acaba de juramentar hace pocas horas. Entonces,
Esa situación no ha cambiado en nada. Digamos, ese arreglo institucional informal, porque no es el que establece las leyes, no ha sido cambiado ni alterado en nada. Lo único que han cambiado es las personas, porque la gente limita su juicio a si este me representa o este no me representa. Dicho de otra manera, este me gusta o este no me gusta. Y ese gusto o esa representación se forma por lo que los medios de comunicación informan o desinforman. En la coyuntura reciente en el Perú, antes de asumir el actual presidente, con el presidente Merino, los medios de comunicación señalaron casi unánimemente, no tengo noticia de que alguno haya dicho algo distinto, que se trataba de un golpe de Estado y que se estaba en peligro la democracia y que se tenía digamos, había asumido el poder los corruptos, más o menos era el discurso que algunos de los opinólogos señalaban con más frecuencia. Y incluso algunos no tan opinólogos, personalidades de distinto tipo, en nuestro país también se hicieron eco de esas mismas opiniones y exigían que el Tribunal Constitucional responda a la demanda de competencia que había presentado el presidente Vizcarra ante la situación de la vacancia. Pero resulta que hoy día se ha pronunciado el Tribunal Constitucional y dice que esto es legal. O sea que no hay golpe. O sea que Merino no produjo un golpe. Claro, Merino no fue vacado, Merino renunció, pero renunció por la presión de la opinión pública. Y la opinión pública es formada por los medios de comunicación. Entonces, cuando nosotros ponemos esos elementos simplemente con estos criterios políticos, sociológicos, periodísticos, jurídicos, etcétera, nos quedamos con un panorama de ese tipo y lo que vemos es que hay un enfrentamiento que no se ha resuelto. Y hay un arreglo institucional que no se ha resuelto. Porque los que tienen la capacidad, sin ser elegidos, de decidir quién gobierna y quién no gobierna y manejar la opinión pública, siguen incluso fortalecidos luego de su, entre comillas, aventura exitosa. Pero esto que puede ser opinable no es lo fundamental que tenemos que tomar en cuenta. Yo lo refiero no con la pretensión de que sea objetivo e imparcial, sino pintando los elementos hasta donde me alcanzan a mí a comprender, pero no creo que sea lo sustancial, por lo que justamente mencionaba primero, que el tema no es ni político, ni jurídico, ni periodístico, sino que de base es un problema espiritual, por lo que nos enseña San Agustín. Y ahí quisiera referirme para conectar lo que el título de esta charla ha propuesto, que es fe y política, ¿a quién seguimos? Y cuando decimos que es espiritual, lo que estamos diciendo es que el tema más socorrido, que es justamente el tema de corrupción, por ejemplo, con el que se señala, por lo menos en nuestro país, es algo que es muy evidente. Cuando vino el Papa Francisco, hizo una pregunta que quedó flotando. ¿Por qué en el Perú, en ese momento eran cuántos, 4 o 3 presidentes están presos? Y probablemente el número aumente. Y esa pregunta sigue sin resolver. Pero cuando nosotros creemos que la corrupción es un problema que se va a resolver en la esfera política, en la esfera judicial o en la esfera jurídica, tenemos un error grave. Porque la corrupción es un pecado. Y Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y si es que vivimos en una realidad donde la fe es excluida del análisis, de la comprensión, no solo de los medios de comunicación, no solo de los opinólogos, no solo de muchos jóvenes, sino de las personas que supuestamente estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe, entonces sí tenemos que detenernos para entender por qué está ocurriendo esto. Porque definitivamente la corrupción es un pecado. No es un solo pecado, diríamos, es un conjunto de pecados que van juntos. Robo, mentira, engaño, falsedad, hipocresía, incentivos para que otros se sumen, acuerdos bajo la mesa, etcétera. Podríamos mencionar muchos. Todos son pecados. Y si todos son pecados, son problemas que se explican, nosotros lo sabemos en la fe, porque nos hemos apartado de Jesucristo. Es decir, no hemos seguido al jinete blanco, no estamos siguiendo al jinete blanco, estamos siguiendo a los otros jinetes, al negro, al rojo y al amarillo. Igual que la gente sin fe, igual que los ateos, igual que los agnósticos, con la diferencia que nosotros no estamos en China popular, bueno, ahí no hay democracia, no estamos en un país donde la mayoría de las personas no son creyentes en Jesucristo nuestro Señor, sino estamos en un país donde la mayor parte de las personas se declaran cristianos, por lo menos el 90% de las personas. Y probablemente la mayoría de las personas que han opinado, han participado, se han enardecido, se han entristecido, se han alegrado, han celebrado, han llorado, no sabemos, desbogando distintas pasiones. En medio de esta actual coyuntura, la mayoría son bautizados y son personas que por lo menos nominalmente son de fe. Y nuevamente tendríamos que preguntarnos a quién han seguido. Y definitivamente no a Jesucristo. Porque no es sostenible señalar que estos actos humanos que se han producido en los últimos días son actos que corresponden a la voluntad de Dios. Porque, ya decimos, la pasión que mueve el jinete blanco, que es Jesucristo, es el amor, es el perdón, es la reconciliación. Y definitivamente yo puedo afirmar, así algunas personas no estén de acuerdo, que lo que ha movido son pasiones que no han sido principalmente el amor, no han sido principalmente la reconciliación, no han sido principalmente el perdón, sino por el contrario, la indignación, la ira, el rencor, tal vez el odio. Y por eso es que se ha desatado violencia. Y una violencia que ha cobrado víctimas de 2 jóvenes. Yo celebré ayer misa por ellos y me preguntaba, ¿estos jóvenes habrán estado bautizados? ¿Estos jóvenes habrán tenido algún instante de arrepentimiento de sus pecados, si es que tuvieron pecados? Y claro, decía, lo más probable es que no sabemos. Y por eso es que hay que pedir por ellos. Pero también hay que pedir por el conjunto de responsables de que hayan sucedido esas 2 muertes. Y los responsables no solo son los responsables directos de quienes apretaron el gatillo de los instrumentos que desencadenaron finalmente el acto de la muerte, sino de todos los que, o por acción o por omisión, hicieron que 2 jóvenes estuvieran en ese lugar creyendo que estaban teniendo un acto heroico. Porque los medios de comunicación, las redes sociales y muchas personas movidas por sus pasiones, los catalogan como heroicos. Pero a la luz de la información ya más serena y decantada, resulta que Merino no es golpista, resulta que la institucionalidad no ha cambiado
Y más aún resulta que el presidente electo y sus ministros, muchos son contrarios a nuestra fe. Y eso lo hemos podido intuir y lo podemos afirmar en el momento en que han tomado juramento a los cargos elegidos, donde con dolor se veía que Jesucristo, en su imagen del crucifijo, era puesto, movido y retirado. Y claro, para alguien que no es católico, que no es de fe, eso no le afecta en lo absoluto. Y la razón espiritual de fondo es que Jesucristo nos reina y que nuestra fe se ha enfriado. Porque si Jesucristo reinara en nuestros corazones, y si nuestra fe fuera una fe viva, con firme esperanza y con ardiente caridad, y nuestras familias fueran familias de fe, entonces nosotros encontraríamos formas de resolver los conflictos sin recurrir a la violencia que produzca muerte. Porque no nos hemos enfrentado con enemigos, sino nos hemos enfrentado, como dice el Papa Francisco, entre hermanos. Es un enfrentamiento fratricida. Y si es que nosotros pasamos por alto ese hecho, no aprenderemos nada. Pero además, es del caso mencionar que eventos similares, también con muertos, se han producido y probablemente se sigan produciendo en muchos otros lugares, en países vecinos, en países no tan cercanos, latinoamericanos como los nuestros, pero también en otros continentes, y no solo países, diríamos, subdesarrollados, como se decía antes, con institucionalidades precarias, sino también en países aparentemente ya institucionalizados, en camino a primer mundo e inclusive en la primera potencia mundial. Porque también la violencia de distintas maneras se ha desencadenado en esos lugares, casi siguiendo patrones similares. Entonces, claro, nosotros no podemos creer que estos hechos son hechos meramente circunstanciales, anecdóticos, coincidencias, porque existen una serie de personajes en la esfera pública, mundial, global, de instituciones multinacionales, del sistema internacional, que en distintos espacios y en distintos foros, a raíz de la actual pandemia, están hablando de un gran reseteo. Y ese gran reseteo, es decir, un cambio de institucionalidad, en ningún momento menciona como problema justamente esta realidad de medios de comunicación que están globalizados y siguen pautas uniformes porque responden a los mismos intereses económicos no explicitados en el mundo entero, al extremo que en las elecciones recientes en Estados Unidos han censurado al propio presidente de la República. Eso uno podría pensar que es algo inimaginable, pero cuando el presidente de la República en ejercicio intentó salir a los medios de comunicación para decir que los resultados electorales, que todavía no son oficiales, y que los medios de comunicación han proclamado y han merecido la felicitación de muchos jefes de Estado, que no eran limpios, inmediatamente fue censurado y lo sacaron del aire. Y no uno, sino todos los medios de comunicación. Entonces, claro, estamos, yo diría, ante una etapa de la historia donde el alarde de los medios de comunicación nos recuerdan a a esa otra imagen del libro del Apocalipsis, que es la bestia del mar, que es una bestia que profiere blasfemias,
y que tiene una lengua que habla blasfemias. Y entonces, claro, uno cuando ve estas cosas, uno dice, se está constituyendo un poder global y a consecuencia de la actual pandemia, los derechos civiles, políticos y ciudadanos en el mundo entero se han restringido. Y se ha hecho una prueba, yo diría un simulacro, donde los mensajes lanzados a veces de manera contradictoria a través de los medios de comunicación en el mundo entero, y me refiero al jinete amarillo, han generado, digamos, una respuesta que ya ha sido estudiada por uno de estos filósofos o estudiosos de la revolución cultural, del marxismo cultural, Foucault, que hablaba del control biopolítico. Y entonces, cuando nosotros vamos viendo estos temas, yo creo que se enriquece la comprensión de lo que está ocurriendo localmente en nuestro país. E insisto, creo que es un problema principalmente espiritual. Porque si nosotros fuéramos personas de fe, si nosotros realmente desearíamos que Jesús reine, a mí por lo menos me llama la atención cómo con pocos días de diferencia se señalaba enfáticamente que era peligrosísimo celebrar la manifestación de fe más importante de nuestro país, que es la procesión del Señor de los Milagros. Y pocos días después se alentaba a que las personas salgan a marchar porque estábamos ante un peligro inminente, un hecatombe, porque se instalaba una dictadura terrible y porque la corrupción se había apoderado. Pero siguen siendo congresistas las mismas personas. Y entonces, básicamente, cuando el que asume el poder responde a las expectativas y deseos de los medios de comunicación, el problema desaparece. Justamente nosotros comentábamos a raíz de la charla anterior, cuando hablábamos de la Eucaristía, y este tema de las Eucaristías virtuales, que no existe Eucaristía virtual, cómo las intermediaciones en las telecomunicaciones pueden generar que se vea lo que quiere que veamos. Porque pone el foco, pone la atención, ilumina lo que quiere que se vea. Y las cosas que no se esconden, se ocultan, salen de las cámaras. Y entonces ese tema no aparece. ¿Y por qué es importante recordarlo? Sobre todo porque nosotros, y la Iglesia así lo señala en sus documentos, nosotros tenemos un deber y una responsabilidad en la participación política. Estamos llamados a también participar en la política. No de igual manera a todos los miembros de la Iglesia, por supuesto. Eso es algo que corresponde principalmente a los laicos. Los clérigos, los religiosos, no estamos llamados a intervenir partidariamente, es decir, tomar partido por alguno de los bandos en la política, porque estamos llamados a anunciar el Evangelio a todos. Sin embargo, en medio de esta coyuntura y de esta confusión, muchas personas alentaban a que había que tomar partido, pero no partido por la verdad, por el derecho, por, diríamos, la paz, que son bienes comunes, sino tomar partido por alguno de los bandos en disputa. E inclusive algunos de los movimientos religiosos han organizado actividades donde alentaban que sus integrantes participen en las marchas, y quien, entre comillas, les explicaba lo que estaba ocurriendo eran los opinólogas de peso
en la opinión pública local, pero que tenían una opinión sesgada y que afirmaban rotundamente diciendo estamos ante un golpe. Y claro, cuando uno ve y dice, bueno, pero si es que el actual Congreso es el que ha elegido al actual presidente y el actual Congreso es el que eligió al anterior presidente y son las mismas personas y votaron, ¿por qué en un caso es golpe y en el otro caso no es golpe? Pero claro, eso que era evidente, pero que en medio de la pasión no se lograba discernir, el Tribunal Constitucional, en quien esperaban las respuestas para confirmar que era golpe, ha dicho que no es así. Y entonces todas esas personas que alentaron a los jóvenes a que salieran a las calles porque estábamos ante un golpe, creo que tienen que hacer oración intensa porque me parece que por lo menos su juicio no fue sereno. Pero quiero referirme en estos últimos minutos para poder tener un tipo de intercambio a un punto final que he dejado esbozar, pero que no he comentado en mayor profundidad. Y es que la Iglesia está llamada a participar en política, como nos enseña la doctrina social de la Iglesia, en defensa de la moral y de la persona humana. Y la moral se funda en la fe. Pero cuando yo saco los problemas morales de la fe, los convierto en problemas meramente humanos. Y cuando yo digo que la corrupción no es un pecado o un conjunto de pecados, entonces Jesucristo no interviene. Entonces es algo que se resuelve en los medios de comunicación, simplemente en las instituciones del Poder Judicial. Y eso puede atender a las leyes humanas, pero no es suficiente. Y entonces nosotros tenemos que tener claro que todo esto está apuntando a sacar a Jesucristo. Y yo durante las marchas no veía nadie, ni siquiera los que supuestamente iban en respuesta a los llamados desde la misma iglesia a participar activamente en las marchas, que llamaban a la oración, a la conversión, al arrepentimiento de nuestros pecados. Y la foto que nosotros hemos usado para publicitar este evento es una foto, pero cuando uno la ve en detalle, no es una posición de la oración católica. Y entonces tenemos que darnos cuenta que estamos ante un problema espiritual y que corremos el riesgo de dejar de lado a Jesucristo. Al final de los tiempos se nos dice que esa bestia del mar se aliará con la bestia de la tierra y que aclamarán al anticristo y que la mayoría de las personas lo va a seguir. Y el Señor en el Evangelio según San Lucas, lo veíamos la semana pasada, nos dice también si es que encontrará fe cuando venga por segunda vez. Y por eso nosotros pensamos que es necesario que tomemos conciencia que cuando nuestra fe pone su esperanza en lo pasajero, en los políticos, sea quien fuera, en las promesas temporales, provengan de donde provengan, y no en Jesucristo, y no damos razones de nuestra esperanza, nuestra fe se daña, y producto de ese daño a nuestra fe se deteriora la caridad, y entonces no hay obras de amor, y lo único que queda es conveniencia, cálculo, mentira, apariencia, y en consecuencia caemos en la oscuridad. Y entonces dejamos de cumplir lo que nos dice el Concilio Vaticano II en su constitución dogmática Lumen Gentium, que nosotros estamos llamados a ser luz de la gente, luz del mundo. Y si vemos por qué el mundo y por qué nuestros compatriotas y por qué los jóvenes son tan fácil movidos por estas pasiones, es porque justamente los que tenemos fe no estamos iluminando con la fe y nos damos testimonio de fe, de esperanza y de caridad
porque además tenemos lo que ahora se elogia tanto, unas, entre comillas, reformas educativas, que lo que hacen es sacar a Dios de todo el proceso formativo, incluso en contra de los acuerdos que tiene el Estado peruano con la Iglesia, y entonces, durante todo este tiempo de cuarentena, no, en la mayoría de los lugares el curso de religión no se ha dictado, y el actual ministro de Educación es uno de los que lidera esas posiciones, que el curso de religión no debe existir, es negativo, pero sin embargo sí se deben diseñar los planteamientos ideológicos que no son científicos de la ideología de género, y también la presidenta del Consejo de Ministros es una activista proabortista conocida. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que el resultado neto de todas estas coyunturas y movimientos nos ponen en una situación donde la prueba es mayor, porque ahora la vigilancia de los que tenemos fe y justamente la participación en la política, que es la que la Iglesia nos enseña, tiene que ser más exigente, porque si no, entonces tenemos autoridades que no han sido elegidos por voto popular, sino bajo presión de los medios de comunicación y de la calle, entre personas que no representan a la mayoría de los peruanos y que son defensores de modelos económicos, políticos y morales contrarios a nuestra fe. Y eso nosotros no lo podemos ignorar, no lo podemos solayar, no lo podemos callar. Yo personalmente tengo el deber de decir, porque si no yo me haría cómplice por omisión. Y por eso, queridos hermanos, creo que se justifica que hablemos de estas cosas. Independientemente que con estas cosas que nosotros decimos de repente no logramos persuadir a todas las personas, pero no pedimos que sigan a uno u otro de los actores políticos en juego actualmente en el tablero, digamos, de la coyuntura nacional, sino pedimos que volvamos a Jesucristo. Y eso no es un llamado intimista para desentendernos de lo que ocurre con la persona humana en el mundo, sino al contrario, para que podamos participar realmente para edificar ese bien común tan reclamado. Yo voy a detenerme en este momento para poder atender algunas de las preguntas y comentarios que de repente ustedes tienen a bien realizar. Les agradezco por su paciencia. Buenas noches, padre. Sí, muchas gracias. Bueno. Tenemos diversas preguntas. Vamos a empezar con una que es justo, ¿no? Sobre los sucesos de la semana pasada. Y nos mencionan que parecen ser más manifestaciones de un movimiento social que de un movimiento político. Y si esta lectura es cierta, nos preguntan si estos sucesos tienen vínculos o inspiración foránea, desean que lo aclare. Y a propósito de esto, Hernán nos dice, ¿por qué muchos le dan validez al aforismo "la voz del pueblo es la voz de Dios"? Si es que en realidad, pues es evidente que para nosotros esto es falso, ¿no? A ver, esto es un movimiento social, es un movimiento político. En realidad son las dos cosas, ¿ya? Porque definitivamente lo que se ha producido es una lucha por el poder, un enfrentamiento por el poder. Acá no se ha producido un enfrentamiento por propuestas, digamos, políticas, sino un enfrentamiento de poder porque los gritos eran claramente, ¿me representa o no me representa? ¿Ya? Y entonces no solo es una lucha política, sino es una lucha política, yo diría, que se funde en la ideología marxista, de la lucha de clases, del poder, nace del fusil, como decía Mao, del poder, de la violencia como partera de la historia.
Movimiento social en el sentido de que probablemente muchos de los jóvenes que han participado, algunos son escolares, de 15, 16 años. Probablemente la formación política que tengan o la capacidad de análisis que tengan sobre estas cosas es variable. Algunos son universitarios. Pero lo cierto es que los jóvenes informados por los medios de comunicación no es igual que tener un análisis sereno de la realidad. Si hay personas que creen que yo estoy informado porque me sé de memoria lo que dicen los opinólogos de los medios de comunicación. Yo diría, tú estás muy desinformado. Lo que se necesita es tener una información más amplia, porque los medios de comunicación son absolutamente concentrados y tienen intereses no explicitados. Basta ver los principales medios de la prensa escrita, quiénes son los propietarios, a qué intereses responden y sus carátulas. Entonces ustedes ponen las carátulas de los distintos medios de comunicación en todos estos días y uno debería de hacer el ejercicio y decir, ¿esto que están diciendo es cierto o es falso? En el 90% de los casos son mentiras. En el 10% son confusión, medias mentiras. Entonces, uno no se puede formar en la prensa escrita. Y la prensa escrita y la prensa televisiva y radial repiten los mismos mensajes. Y en las redes sociales se hace eco de eso mismo. Entonces, engañarnos y decir somos una sociedad informada, civilizada, donde la gente se manifiesta serenamente, sabe y reconocer ciudadanamente sus derechos, etcétera, es algo, claro, se dice para alentar esas respuestas, pero obviamente yo creo que un análisis sereno hace ver que eso no es tan así. Y muchas veces las cosas responden a intereses muy concretos. Es más, en la mayoría de los casos hasta se podrían identificar en cuanto a los intereses locales. Pero también hay intereses externos. Justamente coincidiendo con estas manifestaciones, un personaje público conocido, que es el responsable de la Open Society de Soros para Latinoamérica, ha estado aquí en el Perú. Y justamente buscando invertir en los medios de comunicación, que probablemente están ya en negociaciones con los principales medios de comunicación. Entonces, creer que esto no tiene injerencia externa, a pesar de la similitud con lo que se ha producido en estas marchas, y además que esto no es nuevo, porque esta tecnología, diríamos, de las protestas, las marchas, etcétera, y cambiar gobiernos, esto se inventó en la Revolución Francesa, sin tener en esos momentos los despliegues tecnológicos que tiene actualmente la tecnología actual. El mismo modelo se siguió en la Revolución Bolchevique y en todos los otros procesos. Entonces, yo diría, ante la pregunta si es que estos son movimientos sociales o políticos, esa diferenciación académica, yo diría, es difícil de hacer en concreto. Lo que podríamos señalar es que hay un poco de ambas, pero lo político es oculto, no se manifiesta. Es lo que otros politicólogos llaman el Estado profundo, que justamente alude a esos poderes económicos globales que están impulsando justamente esos cambios, entre comillas, del reseteo mundial, que no son elegidos por nadie, pero que deciden globalmente quiénes son los que gobiernan y quiénes son los que no gobiernan. Entonces, en la práctica, las democracias actuales occidentales están siendo reemplazadas por modelos, entre comillas, de protectorados, donde en realidad los gobernantes, los políticos, son simplemente actores descartables. Pero claro,
se hace el foco de la atención en ellos para que como pararrayos atraigan las iras que se generan ante el malestar social que, entre comillas, diagnostican los medios de comunicación. Pero obviamente en ese casting, diríamos así, de nuestros políticos, los políticos se prestan porque están, pues, tienen, digamos, tienen el perfil para que las críticas que se hacen les caigan, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando uno analiza persona por persona, muchos de ellos tienen una serie de limitaciones, no solo en el Perú, sino en el mundo entero, pero han sido elegidos. Pero cuando se desconoce ese mecanismo de representación electoral, y se privilegia, entre comillas, la calle, y se dice no interesa la legalidad, sino, entre comillas, lo que dice la calle, entonces caemos en este, entre comillas, aforismo falso que ha mencionado, que la voz del pueblo es la voz de Dios, porque esa no es ni la voz del pueblo ni la voz de Dios, es la voz de los medios de comunicación y de los intereses corporativos, oscuros, del Estado profundo detrás de esos medios de comunicación, que los ciudadanos repiten y hacen eslogans. Yo veía y se decía con elogio de que había muchas imprentas que habían repartido afiches gratuitos, etc. Y claro, habría que investigar si efectivamente son gratuitos, si efectivamente son tan cívicos o tienen financiamiento. A mí me llamaba la atención cómo en el centro de Lima, en medio de la manifestación pacífica, en las zonas de mayor enfrentamiento directo con las fuerzas policiales, se veía una gran cantidad de piedras. Entonces yo decía, ¿de dónde se han salido esas piedras? Porque por esas zonas de Lima, bueno, yo no paseo hace mucho tiempo por ahí, pero no tengo el registro de que hay piedras. Y personas me mencionaban que muchas de las mochilas que llevaban algunos de los manifestantes probablemente hayan sido usadas para llevar alguno de esos objetos contundentes. Pero lo cierto, más allá de esa crónica policial, lo concreto es que esta voz del pueblo, voz de Dios, que es algo que se acuñó ya, es antiguo, este adiaje desde los romanos, ¿no? El latino, es falso. Nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Es Jesucristo. Y está justamente en esos cuatro vivientes que tienen ojos por dentro y ojos por fuera. Y si nosotros no escuchamos a Jesucristo, vamos a andar ciegos, como nos mostraba la lectura del lunes pasado, al borde del camino y pidiendo limosna. O vamos a estar realmente confundidos porque la oscuridad es tan grande, porque los que estamos llamados a hacer luz, también estamos con las lámparas apagadas, porque no hay aceite y porque nos dormimos. Porque en realidad la herejía inmanente, es decir, de privilegiar lo pasajero y no amar a Dios sobre todas las cosas, nos impide discernir sobre el bien y el mal. Es lo que nos muestra el pasaje que fue elegido por el Papa San Juan Pablo II para explicarnos en su encíclica El esplendor de la verdad, la realidad del relativismo moral y relativismo de la verdad en que vivimos. Entonces todo se hace opinión. Entonces yo veía en estos días en las redes sociales algunas personas que de fe, no estoy hablando de ateos, personas de fe, algunas de ellas los conozco personalmente y me voy a referir a una de ellas, porque me llamó la atención que esta persona que yo conozco desde la juventud ponía una serie de mensajes, cada cual más agresivo. Y entonces yo digo, ¿qué le ha pasado a esta persona? Entro a su perfil personal y con sorpresa veía que en un día había puesto entre 200, 300 mensajes, algunos con un minuto de diferencia.
Entonces yo decía, esta es una actitud compulsiva. Esta persona tiene que estar ahí sentada en la computadora poniendo mensajes. Me puse en contacto con esta persona. Mi hipótesis era, acá hay dos posibilidades. O esta persona la han contratado de troll y le están pagando porque ponga estas cosas, o esta persona tiene algún problema de salud mental. Y entonces, ¿cómo la conozco? Me puse en contacto y le dije esto que les estoy diciendo. Esto no es normal, le digo. Y entonces me dice, ¿cómo va a ser normal si me siento desesperada por todo este tiempo de pandemia, de cuarentena, que no salgo de mi casa, etcétera? Y ahora nos viene esto. Entonces, para muchas personas, todo este tiempo de cuarentena, sin Eucaristía, sin confesión, muchas veces sin oración, han sido días muy duros, que han afectado, yo diría, a la gran mayoría de nuestros hermanos. Y entonces, ante las noticias tremendistas y que viene el diluvio, muchas personas han creído que es su deber responder, pero además han hecho una descarga de toda su emotividad contenida. Y claro, las pasiones en sí mismas no son buenas ni malas, pero las pasiones son fácilmente, si nosotros no tenemos serenidad, si no son guiadas por la razón, si no son guiadas por la verdad y por el bien, son caminos de confusión, de destrucción. Y eso es lo que se nos pone justamente en esta figura de estos jinetes del Apocalipsis, y por eso lo mencionaba. Porque cuando yo conversé con esta persona, pude entender lo que pasaba en muchas personas, algunas a las que yo conozco. Y entonces yo creo que realmente nosotros tenemos que tomar conciencia, cada uno de los cuales, en cómo ha vivido esta coyuntura, y darnos cuenta qué es lo que nos corresponde como aprendizaje, porque si no, estos hechos se vuelven a repetir. Y claro, visto desde esta perspectiva macro global, a mí me parece que la principal motivación para que estos agentes externos se hayan animado a generar esta situación en nuestro país son dos. Uno, el temor a que este Congreso eligiera a los miembros del Tribunal Constitucional según su mandato y según le corresponde legalmente. Y en segundo lugar, porque quieren acelerar los cambios, entre comillas, en búsqueda, entre comillas, de la igualdad, según lo promueven estos llamados al reseteo mundial, que en otras cosas no son sino la ideología de género y el aborto. Y por eso no me extraña el perfil de los ministros escogidos. Y no me extraña el discurso del presidente actual, que es un presidente de transición, pero da un discurso que parecería que es un discurso de gobierno de 5 años. Y entonces la vigilancia a la que estamos llamados ahora es justamente que luego de esta gran confusión no resulte que en estos 5 o cuántos meses quedan para julio, son 7, 9 meses, como una gestación, resulte que se apruebe lo que no logró aprobar los gobiernos anteriores y que eran la presión política externa para que aprueben los gobernantes electos por voto popular. Y entonces nosotros somos un país de fe, y la participación política de los cristianos es para defender el bien común, para defender la moral, para defender la persona. Y para nosotros la vida empieza en la concepción. Y para nosotros la fe ilumina la razón. Entonces, que venga un ateo a decirme que los cursos de religión no sirven, eso será para él. Pero con qué atrevimiento y descaro una persona puede señalar eso. Y el actual ministro de Educación tiene entrevistas donde dice explícitamente eso.
Yo espero que eso se lo reserve para su subjetividad y que entienda que ahora es responsable de políticas públicas de un país de personas de fe, que aman a su patria, aman a la familia, aman la vida, y que no crea que va a tener el apoyo que los medios de comunicación van a querer prefabricar y que ya vienen haciendo, porque dicen, no, el currículum de estos ministros es impecable, etcétera, etcétera. ¿De qué me vale a mí el currículum si esa persona no tiene fe y por tanto no puede alcanzar la verdad? Porque la verdad se alcanza con la fe y la razón. La verdad no es algo, la verdad es la persona de Jesucristo, porque Él le responde a Pilato. Él es la verdad. Él es la vida. Él es el camino y no podemos seguir a nadie más. Bueno, disculpen la extensión de la respuesta, pero a veces uno se emociona también. Padrecito, le damos la palabra a Estefano para que formule su pregunta. A ver, ¿dónde está Estefano? Que no lo veo. Estefano, no lo escucho. Padrecito, bueno, ingreso yo entonces con la pregunta. Bueno. La pregunta va básicamente si todos estos acontecimientos que estamos viviendo en los últimos años justamente están realizados para preparar la llegada del anticristo. ¿Podríamos ya más o menos esbozar o identificar en qué área o en qué aspecto se está manifestando, si es que ya está entre nosotros? A ver, es una pregunta, claro, no es fácil de responder y es algo que difícilmente alguien como yo no me atrevería a afirmar rotundamente. Lo que yo puedo decir es mi impresión luego de vigilar y observar los signos de los tiempos. Y si yo observo los signos de los tiempos, yo veo que se está edificando la bestia del mar. La bestia del mar corresponde a los poderes temporales, terrenales del mundo, que lo que nos dice el libro del Apocalipsis se tienen que formar, se tienen que unificar. Y digamos, este curso de este proceso de globalización al presente, acelerado a raíz de la actual pandemia, luego de estos planteamientos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, de este planteamiento del reseteo mundial, yo creo que crean condiciones favorables para que esa bestia del mar se consolide. Porque lo que se está desencadenando es una crisis económica severa, global. Y países como el nuestro, como ya anunció el presidente electo, se van a someter a endeudamiento para cubrir su gasto corriente. Es decir, para pagar las planillas del sector público, para pagar el consumo de bienes y servicios dentro del sector público. Y esos préstamos no van a venir sin condicionalidades. Y en la mesa de negociación no vamos a tener personas, si es que nosotros no reaccionamos, que defiendan a la persona, que defiendan la vida, que defiendan la familia. Y son personas que con entusiasmo, por el perfil de los nuevos ministros, que probablemente van a escoger funcionarios con los mismos perfiles, de las mismas canteras, van a ver el momento oportuno para conseguir lo que no han podido conseguir en todos estos meses pasados. Entonces yo creo que la bestia del mar se está edificando porque ese llamado estado profundo está controlando, sin participación de los ciudadanos, diríamos más precisamente, sin participación serena y reflexiva de los ciudadanos en imponer una agenda única, global, que ya esté esbozada en todos sus planteamientos, entre comillas, técnicos.
a través de los organismos multilaterales. Y eso no es algo secreto, no es algo que yo estoy descubriendo porque tengo archivos secretos, no, es algo público. Eso lo señala la Agenda 2030 de Naciones Unidas, eso lo señala el Foro Económico Mundial, los documentos de Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Entonces eso diríamos, tomando la parte del eslogan, es Vox Populi. Pero la mayoría de nosotros no estamos informados porque esos medios de comunicación tan interesados en exacerbar las pasiones no dan los elementos de juicio para que los ciudadanos puedan tener criterios, para entender la dinámica política, no solo nacional, sino global. Entonces, si yo veo eso, yo diría, esto está cerca. Claro, cerca no significa mañana ni pasado. Y si nosotros hemos tomado nota de las lecturas de estos días y seguimos en atención las lecturas de estos días de los evangelios, podemos ver lo que el Señor mismo nos señala como signos de su segunda venida. Y los signos de su segunda venida es que justamente se va a producir una gran tribulación. Y esa gran tribulación es producida por esos tres jinetes. Porque no seguimos a Jesucristo, seguimos justamente una falsa justicia humana, porque el ser humano desea la justicia. El ser humano no tolera la injusticia. Y por eso, entre comillas, las grandes revoluciones se hicieron en el nombre de la justicia. A eso invocó la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique y todas las otras series de revoluciones locales que se han producido a lo largo de la historia. El otro jinete, el de la violencia, el de la guerra, igual. Cuando uno ve los desencadenantes de la Primera Guerra Mundial y lo que trajo como consecuencia, que justamente preparó un reseteo, porque a fines de la década del 20, en la crisis justamente económica que se produjo luego de la quiebra de Wall Street, se produjo también un primer reseteo ya en el siglo XX. Otro segundo reseteo se produjo en la década de los 70 y ahora estamos en otra tercera etapa, diríamos una cuarta o quinta etapa de ese reseteo luego del reseteo de los 90. Pero el reseteo ahora que se plantea es social, moral y espiritual, donde se busca un sincretismo religioso, donde Jesucristo no es Dios, sino es un profeta más. Como comentábamos cuando comentamos los temas de la nueva era y de esta religión mundial, estas espiritualidades, representadas en esa foto, porque esa foto que hemos utilizado en el afiche representa esas espiritualidades. No es una persona en oración a Jesucristo, pero además de esa dinámica de esa bestia de la tierra, se está produciendo también del mar, se está produciendo una dinámica análoga de la bestia de la tierra por esta nueva era, esas espiritualidades y ese debilitamiento en la fe de los creyentes en Jesucristo, que con facilidad lo vamos a abandonar, como fue abandonado por sus apóstoles en la cruz, porque de los 12, solo uno de ellos estuvo al pie de la cruz, con 2 mujeres y con María. Y eso no es un dato del pasado. Porque como nos enseña la Iglesia, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 675, 676 y 677, la Iglesia tiene que vivir una última prueba. Porque así como Jesucristo, que es la cabeza, ha tenido su Pascua, la Iglesia tiene que vivir una Pascua. Es decir, tiene que vivir una pasión, una muerte y resurrección. Y el Papa Emérito Benedicto nos decía por eso que la Iglesia se va a reducir. Va a ser más pequeña, pero más fiel. Porque muchos van a buscar que acomodarse al mundo. Muchos van a caer en la seducción del mundo. Y por eso es que necesitamos estar vigilantes si es que realmente seguimos a Jesucristo. Pero si queremos seguir a Jesucristo un día y los otros días a los otros jinetes, y que sea nuestra ira y nuestras pasiones las que nos muevan,
Probablemente cuando llegue el Señor nos vendrá como un ladrón, porque nos sentiremos dueños y sentiremos que Él nos viene a quitar lo que a nosotros nos pertenece. Y lo cierto es que en el mundo, igual que en la juramentación, que de manera simbólica muestra lo que está ocurriendo en la cúpula dirigencial en nuestro país, se pone y se retira a Jesucristo según el capricho de cada criatura. Y eso no es algo casual, porque nada ocurre casualmente. Y si es que el Señor consiente que eso ocurra ante nuestros ojos, es para que nosotros nos demos cuenta. Pero claro, si yo creo que simplemente es una cosa de decoración, una cosa de pluralidad, una cosa de tolerancia, es porque en realidad todavía no estoy escuchando al Señor. Y porque en realidad también estoy ciego. Entonces, esto pasa por escuchar al Señor. Ojalá escuchéis hoy mi voz, no como en Meribá y en Masá. Entonces nosotros estamos llamados a escuchar al Señor y dar testimonio y anunciar a Jesucristo, a nadie más. Más en esta etapa de la historia, donde hay muchos signos que nos pueden hacer ver que podemos estar ante la venida del Señor. Que el Señor nos dice, alégrense, porque cuando Él venga, Él va a venir a juzgar y nos va a juzgar por el amor. Y entonces nosotros tendríamos que preguntarnos si estamos creciendo en el amor. Pero el amor de Dios, una caridad sincera, no lo que el mundo llama amor, que es un mero sentimiento, una mera filantropía, un cálculo de conveniencia. Bueno, no sé si es que con eso puede ayudar para comentar esta pregunta que han mencionado. No quiero extenderme para dar la oportunidad de que haya alguna otra pregunta. Padre, buenas noches. Aquí voy a darle dos preguntas en uno, ¿vale? Bueno. La primera sería... ¿Dónde estás que no te veo? mi cámara está un poquito... Está apagada, ¿no? Sí. No da la cara, te escondes las bambalinas. A ver, vamos, usted. Bien, la primera pregunta sería... ¿Debemos obediencia a un Estado, a un gobierno que usa las leyes de manera injusta y pisotea los derechos humanos y de los ciudadanos? Y la segunda pregunta sería, si vemos claramente que la democracia de un sistema político es un sistema político que se está resquebrajando y quedando inútil, desde una perspectiva cristiana, ¿qué sistema político se propondría para nuestra sociedad actual? Gracias. A ver, voy a empezar por esta última. El problema, pues, justamente es ese, que cuando nosotros nos dejamos llevar por las voces del mundo, de estos opinólogos interesados en la manipulación y en la desinformación, nos van a hacer creer que el problema es de sistema. ¿No? Mira, es de sistema, se necesitan estos arreglos. El problema es de personas, es lo que nos dice Jesucristo. Y yo le creo más a Jesucristo que a los opinólogos, a los politicólogos y a todos estos desinformadores a escala local y global. Y entonces, si yo no hablo de conversión, si yo no hablo de arrepentimiento de los pecados, si no vuelvo a Jesucristo en la oración, ¿qué sistema ni sistema? No hay nada que funcione. Entonces, eso lo tenemos que tener nosotros absolutamente claro. Porque si no podemos creer y vamos a comprar lo que se nos va a proponer muy probablemente, y ya se está insinuando en los distintos opinólogos, que es que lo que necesitamos es una nueva constitución. Y cuando hablan de una nueva constitución, lo que quieren es justamente degradar el respeto a la persona humana, al concebido sujeto de derechos, y que la persona humana es el fin de la sociedad y del Estado. Porque si es que se quisiera respetar los derechos, no estarían actuando como están actuando. En plena pandemia, pocos días antes de la vacancia,
la ministra de Justicia del presidente Vacado anunciaba con bombos y platillos que tenía un proyecto de ley para legalizar el aborto en menores de 14 años, bajo ciertas circunstancias supuestamente atendibles. Y cuando yo veo los ministros elegidos por el actual gobernante, entonces yo no me sorprendería si en alguno de estos momentos, en medio de un partido de fútbol o alguna discusión, vuelvan a intentar hacer lo mismo. Entonces, el sistema político de los múltiples que existen, porque el llamado sistema democrático está, diríamos, como hemos mencionado, en una crisis global. Los sistemas democráticos en todo el mundo están viviendo esta crisis de representación, incluso en la democracia supuestamente ejemplar, que es la del país más desarrollado del mundo. Y vemos eso de manera clara, cómo se está ocultando a través de los medios de comunicación y cómo son los medios de comunicación los que proclaman quién es el presidente, en contra de las leyes. Y lo más extraño es que los medios de comunicación proclaman quién es el presidente electo sin haber alcanzado y terminado los conteos, ni que haya salido la decisión de las autoridades electorales en medio de procesos judiciales, y lo más sorprendente es que inmediatamente muchos jefes de Estado lo reconocen. Entonces, uno tiene que darse cuenta, pues, en qué mundo estamos viviendo y en qué etapa de la historia estamos viviendo. Entonces, cuando creemos que el problema es de sistemas, no es que hay formas mejores y peor, o sea que no existen formas mejores, pero no hay un único modo, existen muchos modos de hacer las cosas. Pero lo central en cualquier medio, forma de hacer las cosas, es quién las hace. Y quién las hace son las personas humanas. Y si las personas humanas se oscurece su fe, y en consecuencia su moral se relativiza, en consecuencia la verdad se oscurece, y son las encuestadoras y los opinólogos y los medios de comunicación los que establecen qué es verdad y qué es mentira, entonces nosotros estamos sumidos en la más profunda oscuridad. Y nosotros, si somos personas de fe, tenemos que tomar plena conciencia de esa realidad. Entonces no podemos comprarnos las ilusiones de que esto se resuelve cambiando el sistema. Yo cuando era joven recuerdo que se nos proponía eso en la universidad. Yo estudié en Cayetano Heredia, y entonces se nos decía, ¿no? Bueno, ¿hay que estudiar para cambiar el sistema o hay que cambiar el sistema para poder estudiar? Entonces, acá se nos propone, bueno, acá no se puede vivir hasta que cambiemos el sistema. Esa lógica es justamente de creer que nosotros somos autómatas. No somos seres libres, heridos por el pecado, necesitados de salvación, de conversión, de redención. Y en consecuencia necesitados de oración y de la gracia, porque sin la gracia nosotros no podemos vencer el pecado. Por eso nuestro único Salvador, nuestro único Redentor, al único que esperamos es Jesucristo. Entonces, ni sistemas, ni criaturas humanas. Y esa crisis de representatividad del sistema democrático es falso, porque nosotros no somos dueños. Yo tengo representantes cuando yo soy el dueño. Pero el dueño es Jesucristo. Y yo estoy llamado a representar a Jesucristo, a ser testigo de Jesucristo. No a ser dueño y decir, este me representa, este no me representa. Pero claro, se oscurece la fe y nosotros comemos acríticamente todo lo que nos dice cualquier personaje, porque nos presenta pues un discurso más o menos alambicado, con una entonación grave, con una apariencia de seriedad y de rigor, y entonces nosotros decimos sí. El único en quien ponemos nuestra confianza es en Jesucristo, porque Él es Dios y Él viene a salvarnos justamente de este tipo de situaciones. Y por eso empezábamos esta presentación refiriendo que Jesucristo fue expuesto a un juicio religioso y a un juicio político de la autoridad política romana
y del Sanedrín y del sumo sacerdote y de la plebe que gritó y pidió la muerte del Señor de la Gloria, creyendo que lo iban a eliminar, sin saber que era el designio providente de Dios Padre para manifestar la resurrección, porque Jesucristo murió para que nosotros nos demos cuenta que estamos llamados a la vida eterna, a vida divina, a vida sobrenatural, para que comprendamos que todas estas confusiones, Babel, que vive el mundo, con los debates, etcétera, no tienen la última palabra, no son la verdad, son ideologías, a veces llamadas teorías, y que la verdad es la persona de Jesucristo, y que nosotros estamos llamados a tener victoria incluso sobre la muerte, porque estamos llamados a resucitar. Pero cuando le llamamos resurrección a cualquier cosa, y entonces decimos, vamos a resucitar porque va a haber un cambio político, un cambio económico, un cambio social. No, resurrección es vencer la muerte. Resurrección es participar de la vida divina en plenitud. Y eso es don de Dios, no es algo que los seres humanos podamos conseguir. Ni todos los seres humanos, así todos nos pudiéramos poner de acuerdo, así todas las leyes humanas lo dijeran, así todas las marchas lo aclamaran. Eso es obra de Dios. Y es lo que nos dice justamente este pasaje del Catecismo, que les he mencionado y que les aconsejo que tomen nota, numerales 675, 676 y 677. Porque la victoria para construir la paz, para construir la justicia, no va a ser obra humana, no va a ser obra de la iglesia, va a ser obra de Jesucristo cuando venga por segunda vez. Y cada vez que los seres humanos ponemos nuestra confianza en propuestas humanas, sean de Naciones Unidas, sean de las potencias organizadas y de este estado profundo de quien fuera, esos son mentiras y engaños. Y nosotros tenemos que estar vigilantes y despiertos, porque si no fácilmente podemos caer en la confusión, pensando me conviene, me gusta, no me gusta. Y la verdad es una y no depende de los gustos, de los deseos de las criaturas humanas. Y la verdad es lo que nos hace libres. Y entonces si yo no descubro esa realidad, soy esclavo, pero no me doy cuenta. Porque es una forma de esclavitud donde el esclavo cree que es libre. Porque cree que lo que dice, que es repetir lo que escucha, es lo que se está haciendo. Y no sabe que simplemente lo que está haciendo es programado para repetir un libreto ya establecido. No sé si tienen algún otro comentario, pregunta. Padre, buenas noches. Buenas noches. Padre. Sí, ¿quién habla? Que no veo a los panelistas por ninguna parte. Yo sí tengo, tengo la cámara prendida. A ver, ¿dónde estás, hermanito, que no te veo? Rafael, Vicky Pereda. Como Vicky Pereda está A ver, bueno, te escucho mientras que te veo dónde estás, porque no te veo, pero sí te escucho, dime. Ya, mi nombre es Rafael Guillén. Yo tengo una maestría en bioética, emitido por la Universidad Católica de Murcia, y comulgo plenamente en toda su extensión en lo que usted se refiere a lo que es la vida. Estoy totalmente de acuerdo y lastimosamente los medios de difusión se han encargado de enturbiar y tergiversar y distorsionar todo lo referente a lo que es la defensa de la vida. Porque nos han querido vender la historia de que el ser humano es recién ser humano cuando nace. Falso. Falso de toda falsedad. Porque el ser humano es, desde el momento en que la célula, el óvulo y el esperma se unen, en ese instante es que se ve la grandiosidad de Dios, en que es un ser humano nuevo,
diferente a todos los que existen y tiene una personalidad. Es como yo lo defino cuando explico y hablo sobre estos temas. Es parte de nuestro desarrollo, de un estadio de desarrollo del ser humano. Porque existen tendencias que dicen, no es un ser humano, no es pensante, por lo tanto no tiene derecho a discernir. Y usted dice algo bien cierto, el aborto, independiente de que tengan 14 o 12 años, la iglesia es clara en ese tema. La iglesia dice, si bien es cierto, un acto de violencia sexual es algo indescriptible, denigrante para cualquier persona que sea sometida a esa situación, pero la iglesia es clara y dice, tenlo. Y si no lo deseas, dalo en donar. Habrá otra familia que lo quiere adoptar, pero nadie tiene el derecho ni la potestad de decidir quién vive o quién muere. Y hay un tema que se debería mencionar, padre, si usted me permite, que es el tema de los cuidados paliativos, pero nos quieren vender la muerte dulce en las enfermedades extremas. Existe el tema de los cuidados paliativos. De eso no se habla, de eso no se menciona. Y yo creo que ha llegado el momento en que tengamos que hablar fuerte en contra de toda esa corriente perniciosa y dañina. Y que hoy en día vemos que este gobierno, que nadie lo ha elegido, todos los ministros son de esa tendencia. Todos son pro aborto. Todos son en contra de la vida. Solamente quería, mi pregunta iba en el sentido, ¿cuáles las acciones que la iglesia, porque lo ha demostrado en el último movimiento de Pro Vida, que marchó cerca de 600,000, 700,000 personas, independiente de que haya pandemia, ¿cuál es el pronunciamiento de la iglesia? La iglesia tiene que hablar fuerte, y la iglesia somos todos nosotros. Esa es mi consulta, padre. Bueno, a ver, la iglesia es maestra, ¿no? Y nos enseña, la iglesia de Cristo. Nosotros somos de Cristo. Nosotros no somos dueños de la iglesia. La iglesia no le pertenece a la jerarquía, no le pertenece a los religiosos, no le pertenece a los laicos. La iglesia es de Cristo, nosotros somos de Cristo, de Jesucristo. Entonces, no nos atemoricemos por todas estas circunstancias que no escapan al plan de Dios, sino que sirven para que se descubra lo que hay en nuestros corazones. Como le dice Simeón a nuestra Madre Santísima en ese pasaje de Lucas en la visitación, está puesto como bandera disputada para que lo que hay en el corazón de los hombres se ponga de manifiesto. Y el Señor hace eso para que nosotros nos demos cuenta. Pero, como los viñadores asesinos, si es que nosotros, o alguno de nosotros, o algunas personas, o algunos hermanos nuestros, pueden creer que esto es simplemente la antesala de su victoria, se van a llevar una gran sorpresa. Y como el Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte y viva, nosotros tenemos que darnos cuenta que si tomamos conciencia de esta realidad, lo que el Señor quiere es justamente que nosotros estemos unidos a Él. Porque la tentación puede ser que tenemos que organizarnos para enfrentar en una lucha material, en una lucha meramente política, meramente intelectual, meramente ideológica. La lucha es espiritual y nosotros vamos a vencer si estamos unidos a Jesucristo. Y María es el camino para tener ese camino acortado, ese caminito para Jesucristo. Entonces, eso no excluye
el que simultáneamente nosotros crezcamos en madurez para que las instituciones precarias en nuestro país puedan funcionar. Nosotros el próximo año vamos a tener un proceso electoral y nosotros debemos de evitar que nos dejemos manipular simplemente por la propaganda de los medios de comunicación. Yo les doy mi criterio de discernimiento electoral es, si es que el medio de comunicación te apoya, tú no eres. ¿Ya? Pero porque los medios de comunicación buscan que levantar a sus preferidos vía las encuestas. Y lo van haciendo sistemáticamente, ¿no? Levantan uno, van descartando y después aparece el que quieren que gane. Nosotros tenemos que darnos cuenta que todo eso son cosas que no son medios de información, sino de manipulación. Y en la medida en que nosotros crezcamos en la fe, nuestra conciencia moral se va a formar mejor y vamos a poder decidir mejor sobre qué es el bien y qué es el mal. Y estas experiencias y estas coyunturas nos tienen que servir como aprendizaje. Porque nosotros sabemos que el Señor ya venció. Lo que falta es que nosotros participemos de esa victoria. Pero esa victoria se puede poner en riesgo si nosotros nos dejamos arrastrar también por esas otras pasiones que son las representadas por esos jinetes que ya mencioné. Entonces, si ustedes me dicen resumir, ¿qué hacer? Conversión, oración, formar nuestra conciencia moral, dar testimonio y ayudar especialmente a los más pequeños, a los más frágiles, a los que son más fácilmente manipulables por los medios e instrumentos de este poder oculto, que es el que quiere imponer esta cultura de la muerte en el mundo entero. No dejarnos llevar por las falsas banderas, ya las he enunciado y están en la revelación. Cuidado con esos que dicen, no, yo la justicia. Cuidado con eso. Judas actuaba y decía que quería que le den, que se vendan ese frasco de perfume en 100 denarios para dárselo a los pobres. Y Jesús les dice, pobres van a tener siempre, a mí no. Entonces, nosotros tenemos que por eso prepararnos y formarnos. Este pequeño espacio intenta ayudar a que nosotros podamos tener algunos elementos de juicio, pero claro, es insuficiente para completar la formación necesaria. Y por supuesto, en esa formación y ese crecimiento lo necesitamos todos, sin excepción. Y se resume en una palabra, conversión a Jesucristo. Seamos fieles a Él y Él nos va a dar la luz que necesitamos. Confiemos en Él más que en nosotros mismos. Necio es el que pone su confianza en el hombre, dice el Señor. Y no hay nada más oscuro que el corazón del hombre. Y entonces nosotros necesitamos esos ojos por dentro y por fuera. Y eso el Señor nos los da cuando escuchamos su palabra, la guardamos los mandamientos, porque Él vendrá a nosotros. Y Él mismo nos va a guiar. Y el Espíritu Santo nos va a explicar la verdad completa. Y entonces podremos ser libres. No sé si es que hay alguna otra pregunta o comentario. Sí, muchas gracias, Padre. Bueno, han estado preguntando, esto es algo más técnico, si es que estas charlas quedan grabadas. Sí, tenemos diferentes redes sociales que se han podido compartir por medio del chat, además de un canal de YouTube, donde en los próximos días se colgará este video para que lo puedan volver a ver o difundir. Queremos cerrar este espacio con un comentario que ha hecho Lili desde Costa Rica, que nos hace ver que esto, tal como usted lo mencionaba, no es del Perú, sino es un contexto a nivel global. Y ella dice que en su país han gozado de un sistema democrático por muchos años, pero lamentablemente se está perdiendo la conciencia de que un sistema así hay gobernantes y gobernados. Todo el mundo quiere mandar.
Todos quieren tener la razón en todo. Políticos y ciudadanos opinan sobre todo sin ninguna misericordia, perdiendo de vista que el otro es nuestro hermano. Esto ha venido a recrudecerse con el uso de las redes sociales y los medios de comunicación que resaltan los errores antes que los aciertos. Con este comentario cerramos y quisiéramos pedirle a usted, Padre Meloni, que nos dé su bendición y si tuviera algún comentario final. Buenas noches a todos. A ver, vamos a una cosa breve nada más. Nosotros no realizamos este tema para proponerles apoyen a unos u a otros. Nosotros, quiero enfatizar ese mensaje, llamamos a seguir a Jesucristo, porque solo Él es nuestro Salvador y no hay ningún otro, no hay otro Mesías, no hay otro que tiene que venir. Y si es que nosotros lo tenemos claro, podremos encontrar el camino, podremos encontrar la verdad y podremos alcanzar vida, porque en realidad Él viene a nuestro encuentro. Y cuando abunda el pecado, abunda la confusión, sobreabunda la gracia. Y estamos en un tiempo de gracia. Yo veía, mientras que escuchaba algunos de los comentarios, algunas personas que han intervenido en el chat de manera grosera, de manera insultante, y le doy gracias a Dios, porque el Señor dice que cuando nos insulten, cuando nos persigan, que nos alegremos. Pero claro, tenemos que pedir por esas personas, porque si es que las personas ante lo mencionado se llenan de ira, es porque están siendo movidos pues por esas pasiones que oscurecen su razón. Y entonces el ser humano, oscurecido en su razón, ya no actúa como imagen y semejanza de Dios llamado a encontrar la verdad, sino es fácilmente engañado y manipulado. Pero el Señor misericordioso ama a todas las criaturas humanas, a todos nosotros, a los justos y a los pecadores. El Señor no quiere la muerte del pecador, el Señor quiere nuestra conversión. Y por eso hay que elegir a Jesucristo, hay que seguir a Jesucristo. Y es cierto lo que señala la hermana de Costa Rica. Costa Rica es un país ejemplar en términos de democracia e instituciones ciudadanas. Pero justamente en medio de la actual contingencia, como muchos otros países, está sometida a esa Babel de multiplicidad de opiniones, porque lo que quieren es crear una situación justamente de inestabilidad. Porque justamente en relación, y nos lo decía San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses del domingo pasado, en la antesala del anticristo se necesita que el mundo viva dos circunstancias: inseguridad, odio, división, violencia. Porque el anticristo va a proponer seguridad y paz. Y la gente lo va a aclamar y lo van a seguir. Y por eso dice en San Pablo, cuando escuchen paz y seguridad, es que ya está cerca. El único que nos puede dar paz y seguridad es Jesucristo. Ningún otro. Y entonces, si es que alguien nos quiere proponer un Jesucristo sin cruz, si es que alguien no quiere hablar del pecado, si es que alguien no habla de conversión, si es que alguien quiere presentar a Jesucristo como un sabio, uno más, un profeta, y no el Señor y Redentor nuestro, que ha muerto y ha resucitado y conserva las heridas, ese no es de Dios. Y quien señale a cualquier persona que niegue a Jesucristo, venido en la carne, nacido de María Virgen, muerto y resucitado, es del anticristo.
porque el anticristo tendrá un falso profeta. Así como Jesucristo tuvo a Juan Bautista que lo anunció, el anticristo tendrá a alguien que también lo anuncie y que diga, este es. Y ese personaje va a ser aclamado. Y los medios de comunicación y todos los opinólogos van a decir, ahora sí ya entramos a una nueva etapa de la historia, a la nueva era. En ese momento será la prueba definitiva, porque la seducción será muy grande para seguirlo. Y los que no quieran seguirlo van a ser asediados, van a ser hostilizados. Y por eso es que necesitamos fe viva, firme esperanza, ardiente caridad, mantenernos en la oración, los sacramentos. Porque entre otras cosas, este periodo de cuarentena ha debilitado mucho la fe, la esperanza y la caridad, porque muchas personas no han podido recibir los sacramentos, muchas personas agobiadas por los problemas no han hecho oración. Y en esas circunstancias se han alejado del Señor sin darse cuenta. Y entonces son fácil víctimas de los lobos. Por eso es que nosotros no podemos enviar a las personas a los lobos, sino a Jesucristo, porque Él es el único pastor, no hay otro pastor. Entonces, cuidado con esos periodistas, analistas, publicitados incluso a veces por miembros de la iglesia, porque ahí no vamos a encontrar la verdad. Vamos a hacer una oración a nuestra Madre Santísima, porque ella, como buena madre, nos ayuda y nos cuida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Que Dios los bendiga. Mucho ánimo. Hasta la próxima y gracias por la paciencia. Dios ha vencido. El Señor es el Señor. No tengamos miedo, como nos dice Jesucristo y nos recordaba el Papa San Juan Pablo II. Mucho ánimo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias a usted, Padre Melón. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Saludos para todos.